poesía y radio. Como tú dices en la dedicatoria que me has escrito en tu libro, dice: cuando la poesía aprendió a volar, nació la radio. Y bueno, ¿qué tienen en común y qué te aporta cada una de ellas? Pues yo creo que la poesía y la radio se complementan muy bien, porque si te das cuenta, la poesía fue el primer género literario que realmente existió en la humanidad, y la poesía nació para ser escuchada, no para ser leída, porque la mayoría de la gente no sabía leer, ¿no? Estamos hablando de la Edad Antigua. Entonces, una forma de comunicar y transmitir la cultura, pues era a través de cuentos, de poesía, de teatro, de canciones, ¿no? Por tanto, tiene mucha relación con la radio, porque la radio también fue el primer medio de comunicación que existió donde no hacía falta que supieras leer. Podías escuchar. Cierto. Por tanto, ahí es donde yo uno esos dos sentidos de la poesía cuando comenzó y luego de el sentido, ¿no? El cometido que tiene la radio, que es simplemente escuchar. Bueno, eso democratiza mucho la cultura, ¿no? Exacto, sí, claro. Bueno, defines tu poemario, Alfiles de la Esperanza, como, y bueno, más que lo defines, invitas a la aventura lírica de capturar la sensualidad del mundo cotidiano. ¿Mostrar la belleza es uno de los objetivos de este poemario? Sí, y más que la belleza, como tú dices, es la actitud por salir al mundo con esas ganas de encontrar la belleza. Por eso digo que en cada rincón de nuestro mundo, por muy ordinario que nos parezca, o muy pesado, o muy triste, si tú sales con una actitud lírica, ¿no? Con una actitud de poeta, siempre vas a encontrar algún atisbo de belleza, de sensualidad, de ternura. Y yo creo que eso, en el caso de la poesía romántica, que es la que yo hago, es el principal objetivo, de darte cuenta de lo que tienes a tu entorno, de lo hermoso que hay en tu entorno, y elevarlo a través de la poesía a ese nivel espiritual, ¿no? Para disfrutar las cosas con más intensidad. Cuéntanos eso, ¿qué es la poesía romántica? Para que nuestra audiencia de Onda Terral pues lo sepa. Bueno, pues es que yo creo que nos tenemos que centrar más que en la poesía romántica. Vamos a centrarnos en el apellido, en el romántica, en qué es el romanticismo. Bueno, ahí siempre hay una disyuntiva, ¿no? Porque yo creo que tradicionalmente se entiende como romántico, pues a lo mejor una persona que es muy detallista con su pareja, que le lleva flores, la invita a cenar a un sitio bonito. Eso está genial, o sea, eso para mí son detalles, es la superficie. Para mí el romanticismo está más relacionado con el concepto de cuando nació ese estilo de pensamiento en el siglo XIX. Entonces, lo entiendo como una forma de inconformismo, de rebeldía, por intentar que todos los días sean diferentes y sentirte libre. Por eso, para mí, yo siempre digo que el amor lo representa cualquier persona que se sienta libre. Entonces yo el romanticismo lo asigno más a una actitud, a un estilo de vida rebelde, más que a los detalles, bueno, pues que todos detalles materialistas que todos tenemos en mente, ¿no? Yo me quedo más con la idea del romanticismo del siglo XIX. Que eso en los tiempos que corren es complicado, ¿no? Pues estamos realmente patronizados, ¿no? Prácticamente. Exacto. En todo, en lo que nos tiene que gustar, en cómo nos tenemos que comunicar, ¿no? Son tiempos, bueno, como decía la canción de Golpes Bajos, malos tiempos para la lírica, ¿o no? Buenísima la canción, buenísima. Me ha venido ahora incluso el vídeo musical, buenísimo. Sí. Ciertamente, son malos tiempos para la lírica. ¿Cuáles son los temas principales que abordas en Alfiles de la Esperanza? Pues los 4 pilares fundamentales de inspiración que yo tengo en ese libro, bueno, y casi en todo lo que hago y en mi estilo de vida. Son, no importa el orden, te lo digo así, ya está, son 4. Conforme van saliendo, ¿no? Exacto, que es la luz,
la naturaleza, la mujer, por supuesto, y la libertad. Entonces, bueno, luego cuando te vayas recitando los poemas, pues voy a ir diciendo cuáles son, dónde se reflejan en esos poemas esos pilares de inspiración, ¿no? Pero básicamente son esos 4. Me ha llamado la atención la doble naturaleza de las cosas. Digo doble porque la he utilizado algunas veces conjuntos de 2 palabras, pero bueno, entiendo que son múltiples naturalezas, ¿no? Que he ido encontrando a lo largo del poemario. Como ejemplo, me voy al primero para no andar buscando mucho, y ahora luego leeremos, que es Horizonte Indiano, ¿no? Y ahí hay unas parejas de palabras que me han parecido curiosas, ¿no? Madera y savia, ébano y agua, nube y recuerdo, y soldado y silencio, que están juntas como parejas, ¿no? Bueno, no sé si va por ahí los tiros, yo lo he entendido de otra manera, ¿no? Como distintas caras de las circunstancias, de la vida de las personas. Todas las personas tenemos múltiples caras. Sí, hombre. Eso, además, es que yo creo que lo bonito de la vida y de las personalidades son los contrastes. Porque justamente es lo que has dicho antes, como que ahora estamos viviendo en una época un poco adoctrinados, ¿no? Un poco no te salgas de la fila, ¿no? No es ni blanco ni negro, todo tiene que ser gris, uniforme, ¿no? Y precisamente en ese poema, que es un paseo en busca del consuelo, de un amor, ¿no? Pues ese protagonista va encontrando esos contrastes, ¿no? O sea, puede sentir la humedad y de pronto puede sentirse muy seco, puede inspirarse con el azul del mar, pero también se puede ocultar tras la dureza de una roca, ¿no? En esos contrastes es donde la vida de todos se mueve, y gracias a eso es por lo que nos sentimos vivos, y volvemos a lo mismo, nos sentimos libres, ¿no? Porque para sentirte libre siempre debes de escapar antes de algo, si no, no vas a conocer la libertad, no vas a saber lo que significa, ¿no? Por eso pienso que ese libro que habla de un viaje, de un amante en busca de consuelo, precisamente lo que se da cuenta ese personaje es que es más importante el camino que la meta. Precisamente por eso, ¿no? Porque lo interesante en la vida es siempre tener una pregunta constante. Porque yo pienso que el día que consiguiéramos responder todos los enigmas de la vida, o sea, digamos, ya no tendríamos el incentivo de pensar, yo creo que se extinguirían los enamorados, igual que los dinosaurios, que no sabemos por qué se desaparecieron, pero bueno, me entiendes, ¿no? Sí, hay que tener esa duda para sentirte vivo y tener la pasión siempre encendida. Además, yo creo que la especie humana nos hemos caracterizado por esa búsqueda siempre constante, ¿no? Ahora se me viene la película de Amenábar con Hipatia, en el que las dudas de los griegos, que ahora nos parecen resueltas y tan obvias y tan tontas, ¿no? Pero bueno, son las que nos han impulsado, nos han llevado hasta aquí, y las dudas que tengamos ahora son las que nos llevarán a algún sitio en el futuro, ¿no? O sea, que es lo que tú dices. El día que nos falte eso, pues nos extinguiremos como seres humanos, seremos otra cosa distinta, ¿no? Seguramente, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que el momento es que nos recite este Horizonte Indiano para que el público lo conozca. Vale. Bueno, pues yo no tengo la costumbre de leer, porque me gusta a mí decirlo así cara a cara, ¿no? Porque bueno, pues pienso, aparte, si me dejas unos segundos antes de recitarlo, pienso que hay que recuperar el arte de declamar. O sea, lo que era el rapsoda clásico. Y yo animo a todas las personas que, aunque no escriban, un rapsoda no necesariamente tiene que ser escritor. Y que se animen a memorizar poemas, y aunque sean, yo qué sé, aunque sea con sus amigos en un parque o en la terraza de tu casa, que hagan ese ejercicio de declamar, porque es esa forma de forzar, ¿no?, de que se conecten esas dos dimensiones que tenemos dentro del ser humano, que es la material, que de esa vamos muy sobrados, y la espiritual, ¿no? Entonces,
a la hora de aprenderte poemas consigues esa conexión. Venga, pues empiezo con Horizonte Indiano, espero que te guste, Víctor, y a toda tu audiencia. En un mar rosáceo sopla el estupor de las nubes tardías. Yo, madera y savia, guardo el horizonte en un rincón luminoso, oliendo el jazmín húmedo de su orilla. En una colmena de conchas irisadas, el tiempo perdió una estrella. Yo, ébano y agua, lío senderos con fría lana. Busco en la costa un deseo con silueta dorada. Las olas evocan la paz en este horizonte indiano. Yo, nube y recuerdo, tallo las sombras de la luz de los astros. Por fin, la noche brotó ante mí como un joven rasgo azulino. Yo, soldado y silencio, me adentro en esa dimensión sin miedo a que exista un universo frío. Genial, genial. Aplauso. Muchas gracias. Ahora que te estaba escuchando, estaba pensando en lo que comentaba justo antes de empezar el recitado. Y es que hay una diferencia entre el poema leído en el libro y el recitado, ¿no? En el que ese impulso, esa emoción se transmite, ¿no? Y bueno, pasa en algo más mundano como en la música, cuando vamos a un concierto y todas cantamos las canciones y todo eso, pues se transforma, ¿no? Y yo creo que es una forma de hacer el poema más propio, ¿no? Del que lo lee, ¿no? Leerlo en voz alta. Eso tiene un reto para el escritor, que a la hora de escribirlo, yo por lo menos cuando leo un poema en voz alta, te das cuenta también si está bien escrito o no, en un momento determinado, ¿verdad? Sí. Sí, además eso te complica bastante la composición del poema, porque yo, por ejemplo, cuando escribo un poema, luego lo corrijo muchísimas veces. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque tú puedes tener mentalmente la idea de cómo lo quieres expresar, el estilo, tal, pero luego, cuando tú lo intentas interpretar, declamar, dices, vaya hombre, le falta la musicalidad que yo quería. Y ya tienes que buscar un sinónimo, tienes que cargarte la métrica de un verso, tal. Pero aunque sea más costoso de producir, digamos, la obra, pero luego es más realizante, por eso, porque consigues esa doble conexión, como cuando decías tú que estás en un concierto y la gente canta la canción y la haces tuya, ¿no? Y además, la editorial mía, que no se dedica a los audiolibros, conmigo hizo una excepción, porque claro, se dio cuenta que claro, el libro estaba pensado para ser declamado en recitales, ¿no? Y así lo estoy haciendo. Y por eso luego, que creo que te lo pasé también, creo que te pasé un audiolibro especial, ¿no? Con 20 poemas y uno inédito. Conmigo, Amarante, se lo agradezco mucho, ha hecho la excepción. Y sí, por lo que dices tú, porque al final el lector lo hace más suyo cuando lo escucha. Oye, ¿y tú te planteas, hablando ya de los audiolibros, te has planteado hacer una versión audiovisual del libro? No solo de audiolibros, sino con imágenes también, porque tú en tu poesía también haces una descripción de los escenarios, estás dibujando lo que hay alrededor, ¿no? Y entonces yo lo leía y me imaginaba un vídeo, como un vídeo musical, vamos. ¿Te has planteado hacer algo así? Totalmente, claro. Es que la forma que tengo yo de escribir es descriptiva. Es descriptiva. Es meterte en un escenario que sea idílico, ¿no? Por eso romántico, que te haga evadirte en ese momento de tu realidad y que a través de las cosas que huelas, que sientas, que veas y tal, pues te genere emociones. Respecto a lo que tú me preguntabas, bueno, si te metes en mis redes sociales, en Juan J. Poesía, realmente utilizo muchas, por ejemplo, relaciono poemas míos con secuencias de películas, hago vídeos cortos, no solo de mí recitando, sino también utilizando pues otras referencias artísticas, pues no sé, lo que te he dicho, puedo poner fotos de actrices, puedo poner un vídeo de la naturaleza, sí.
Lo bueno que tienen las redes sociales para los escritores es que puedes dar ese salto de la palabra, que tú, de la idea que tú estás sugiriendo a través de la palabra escrita o escuchada, como es mi caso, también le puedes dar ese apoyo visual, que es muy importante. Y además, si te das cuenta, las películas, bueno, digo las porque yo ahora estoy un poco desconectado del cine actual, pero claro, te das cuenta que están basadas sobre unos guiones que describen todo al detalle. No solo dan importancia a los diálogos, sino también a lo que hay entre los diálogos, ¿no? Un poco como pasa con el teatro, ¿no? Que tú lees un libro de teatro y especifican todo. Lo que pasa es que, bueno, la poesía te puedes permitir esta licencia, ¿no? De usar las metáforas. Claro, en teatro, en cine, te hablan de la iluminación, de los encuadres, de las luces, de las sombras, de todo un poco. Bueno, yo en poesía, desde mi punto de vista, bueno, yo escribo poesía, pero un poco distinto, ¿no? Esta igual no sé si te resulta una pregunta controvertida o no, si no me dice paso palabra y te pregunto otra cosa, ¿no? Hay como yo veo dos diferenciaciones generales, hay muchas más, pero bueno, que por un lado es el verso libre por un lado, ¿sí? Y por otro el verso y la poesía estructurada en cuanto a rima, en cuanto a sílabas, en cuanto a toda la estructura del poema, por un lado, y por otro lado lo que es el significado, el sentido y la belleza, ¿no? Que hay veces que navega mucho la poesía, va tanto hacia la belleza estética de las palabras y el significado queda un poco más atrás, ¿no? ¿Tú dónde te ubicas más como poeta? En la segunda opción que tú has dicho. Yo para mí, la poesía, a mí me gusta todo tipo de poesía, pero bueno, luego tú puedes tener más facilidad para hacer un estilo y otro, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta la poesía social, pero no la sé hacer, o sea, no me nace, me gusta leerla, pero como usuario, ¿no? Como lector. Lo mío, bueno, podría decir que es una poesía preciosista, porque es como que estuvieras viendo un cuadro en un museo, y yo lo que realmente, más que de transmitir un mensaje, me quedo más en el estilo, en la estética, y en lo evocador. Y por tanto, pues claro, cuando te basas en esas cosas, te centras en ello, pues lo que intentas, el mensaje que tú intentas transmitir al público es una emoción, es un sentimiento, es una reacción pero instintiva. No es una moraleja, como puede ser un cuento, no tiene esa finalidad. Es poesía para divertimento. Yo no le doy otra categoría, es para relajarte, para ilusionarte, pero ya está. Yo es que, bueno, a mí, por ejemplo, también hablabas de lo de los versos, lo que es el verso libre y lo que ya son esa, digamos, esa poesía más académica, ¿no? Que yo creo que a partir del siglo XX prácticamente nadie la hace, ¿no? Yo, lo mío, que la editorial lo etiquetó como poesía contemporánea, realmente es verso libre, porque mis versos no tienen un canon de métrica. Cada verso mide de una forma diferente, la rima puede ser consonante, puede ser asonante, pero yo me quedo con el conjunto. A mí yo cuando escribí los poemas quería que la gente, cuando los oyese, sin leerlo, cuando me oyese a mí, supiera cuándo empieza, cuándo es la mitad del poema y cuándo acaba, como en una canción. Y lo bueno que tiene la poesía contemporánea es eso, que tienes herramientas que te permiten, sin seguir la métrica, por ejemplo, que puedes tener una canción de pop o un rap o tal, sí puedes crear esa sensación de libertad y a la vez ese orden. Es un poco que todavía no se sabe cómo el universo se ha organizado así, que es un caos con lógica, ¿no? Cómo los planetas se mantienen en su sitio y no chocan entre sí, ¿no? Pues esto es igual, la poesía contemporánea, o al menos la que yo hago, es así, es dentro del caos, de la libertad que te da este
esta poesía nueva del siglo XX, lo sientes ordenado y por eso encuentras una paz, ¿no? Que es lo que yo realmente busco en el libro. Sí, es ese ritmo que cuando tú lo recitas en voz alta te lleva a modificar el texto muchas veces, ¿no? Sí. Y para eso, volvemos al inicio de la conversación, de cuando hablábamos de la radio y todo esto, no hace falta nada, no hace falta saber leer, no hace falta saber de estructuras poéticas, ¿no? En definitiva, ¿no? Yo creo que es el momento de que nos recite otro poema. Habíamos hablado de El Nogal Alegre. Pues mira, del Nogal Alegre te voy a hacer una pequeña introducción. Ahí toco uno de los temas de inspiración más importantes del libro, que son los espacios naturales, la naturaleza. Además, si te pases por mi Instagram, verás que todos los vídeos cortos que hago recitando hacia cámara, lo hago en un parque, lo hago en la calle, o sea, me he dado cuenta de eso, sí. Sí, pero siempre tiene que haber un elemento natural. Porque fíjate, yo pienso que nosotros, físicamente, aunque parezca muy descabellado lo que voy a decir, pero es verdad, tenemos componentes muy parecidos a los de una flor, a los de un animal, pero me voy más allá, incluso de un meteorito que esté por Júpiter orbitando. O sea, es que eso es así. Entonces a mí me da la sensación, por lo menos a mí me pasa, que cuando tú vas a un jardín, cuando estás en un bosque, cuando estás en el mar, en la orilla del río, es como que, y hablando de radio, es como que conectas en la misma sintonía. Porque nosotros estamos hechos de carne y hueso, no de tecnología. Entonces es como que cuando estás en esos espacios verdes te sientes más en sintonía con tu entorno y fluyen mejor tus emociones, expresas mejor tus sentimientos, captas mejor la inspiración, y yo creo que eso es algo físico, un poco como las radios, ¿no? Que yo puedo escuchar Onda Terreal porque pongo la frecuencia de mi aparato para que se escuche Onda Terreal, ¿no? En internet o donde sea. Bueno, pues después de este rollo, pues te cuento la intrahistoria. Bueno, pues realmente lo que cuenta Nogal Alegre es una pareja de adolescentes, que yo creo que a todos nos ha pasado. Seguro. Tienes tu primera pareja y no tienes casa. Bueno, pues intentar buscar siempre el rincón, bueno, más apropiadillo, pues para dar rienda suelta a tu amor. Bueno, pues lo que les pasa a esta parejita es que están desde por la mañana hasta por la noche y no lo encuentran. Y al final dicen, mira, aquí mismo, ya está. Donde sea, ya está. Venga, pues... Estamos tú y yo y con eso sobra, ¿no? Pues ya está. Pues venga, pues empiezo. El Nogal Alegre y dice así. La mañana crecía como nubes de luz entre las ramas escritas en un nogal alegre. Me miraste como un cielo claro, terso y rosáceo, con una cinta de aurora suave. Capitana de mis naves, eres guía de ausentes y amaneceres. Así, te esperaba sobre la corteza de mi barca henchida por suspiros de mar y corales verdes. En nuestro espacio, el rocío lunar se iba secando con el viento encendido de tus labios de romero. Comienzo a sentir el fulgor nuevo de un mediodía firme de mayo. Seremos duelo en una tarde que galopa inmensa hacia la noche, como corceles en busca de un erótico remanso. Muy bueno, genial, genial. No, era lo que estábamos comentando antes con el poema anterior. Una vez que lo ves recitado, te metes mucho más en él, ¿no? Yo por lo menos me está pasando la sensación de leer el libro y escuchándote, es un plus. Gracias. Hay tu poemario hay también mucha simbología, como estamos escuchando, ¿no? Esta simbología te permite que ciertas emociones o temas que no quieres tratar de forma muy obvia queden un poco más ocultos. Totalmente. O sea, yo creo que lo bueno que tiene el romanticismo
aparte de que todos sabemos que cuando nació esa corriente en el siglo XIX era una forma de escaparse de la época anterior, ¿no? Porque, pues eso, querían liberarse y entonces escribían siempre de, no sé si te acordarás, de, ¿no? Pues de Lord Byron, de Zorrilla y tal, pues, historias o súper dramáticas, o sea, muy pasionales, o, por ejemplo, utilizaban siempre escenarios muy exóticos, ¿no? En Asia, en África y tal. Bueno, siempre ha sido una válvula de escape el romanticismo. Pero a la vez yo creo que también sirve, aunque mi poesía ya lo hemos dicho que es para divertirte, o sea, es para entretenerte, pero lo bueno que tiene esa poesía tan estética es que sutilmente tú puedes ir dejando, ¿cómo se dice esto? No sé si en los toros se dice, como puntillitas, o sea, como... alguna pequeñilla, tú me entiendes, ¿no? Sí. Y eso es como cuando se dice, me has sabido leer entre líneas, ¿no? Sí, es un poco quejarte también de lo que te puede perturbar en tu mundo actual, tanto en lo político como en lo social, lo que sea. Pero con la excusa de que eres romántico, pues todo lo cubres con un manto de sensualidad, pero realmente puedes estar haciendo un alegato contrario a algo. Además, fíjate, yo creo que una de las ventajas que tiene la poesía es que, y sobre todo mi tipo de poesía, ya que a lo mejor no es una poesía tan cruda como puede ser una poesía, cierta poesía social, que es más directa, utiliza un lenguaje más directo, ¿no? Pero lo bueno que tiene el uso de las alegorías o el uso continuado de las metáforas, como hay en mi poesía, es que te hace imaginar. ¿Qué quiere decir? Lo bueno que tiene las metáforas es que es una figura literaria con la cual tú atribuyes a un objeto, a una persona, a un paisaje, cualidades que por sí mismas físicamente no tienen en la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que te activa un piloto que se enciende en tu cabeza y dice, ojo, esta es la realidad que tengo frente a mí, pero voy a ver más allá de este árbol, del discurso de esta persona, de lo que veo en televisión. Entonces, la metáfora te ayuda a dar ese salto y decir y cuestionarte las cosas. Cuestionarte, porque igual que una persona puede ver el mar y le puede gustar y se relaja y tal, pero si lo ves con una óptica lírica, a lo mejor ese mar te está recordando los ojos de un amor tuyo de la infancia, que es lo que digo, ¿no? Siempre das una doble lectura a tu realidad. Por eso, aunque pueda ser cierta poesía ñoña, o a lo mejor quiero decir para la juventud de ahora y tal, pero yo creo que tienen que acercarse a la gente joven, porque sin darse cuenta van a practicar ese criterio propio, ese criterio de individualidad y esa inquietud, ese escepticismo bueno, que es decir, oye, las cosas pueden ser de diferente forma de como me las presentan. Y la poesía está para ejercitar ese instinto. Por lo menos es mi opinión. No, es así. Y bueno, hay una cosa que he sido observado cuando tú lo decías, entre esa belleza y esa sensualidad, estás leyendo y de pronto aparecen unos ciertos tonos de grises por ahí, que son los que te desubican un poco y te invitan a ese pensar que tú dices, ¿no? Y aunque no des con la tecla como lector de a lo mejor lo que quieres contar, pero tú sabes que algo hay y empiezas tú a darle vuelta al coco, ¿no? Y eso es importante. Bueno, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera que me contara un poco ya tus proyectos de futuro, dónde comprar Alfiles de la Esperanza. Nos cuentas eso y ya cerramos con el tercer poema que teníamos previsto, que precisamente el que da nombre al poemario, Alfiles de la Esperanza. Por los próximos proyectos que tengo es seguir dando recitales. Lo que pasa que, bueno, como hemos tenido, vamos a decir, unos años oscuros en cuestión de transporte y logística, espero que la cosa ahora se abra bastante más, pueda continuar con los recitales, porque a mí lo que me gusta es eso, el contacto público. O sea, esto es, como estamos hablando tú y yo a través de una pantalla, es una bendición también, porque a los artistas
nos ahorra mucho tiempo y dinero de promoción, de desplazamiento y tal, ¿no? Pero a mí me gusta el cara a cara, ¿no? Ver cómo sonríe la gente, cómo se emociona. Eso, por un lado. Continuar con seres románticos, por supuesto, que ahí defiendo la lírica y además también es un programa muy, muy evocador y me gusta que, además noto ese feedback, esa respuesta de la gente de, ay, es que cuando estabas hablando me imaginaba que estaba cabalgando por un monte y tal, y eso es muy bonito que lo haga la radio. Y luego también, como también soy músico, porque bueno, esto yo, digamos que en la literatura, bueno, dedicándome a ello, llevo un año escaso, ¿no? Desde que me fichó la editorial, pero yo siempre me he dedicado a la música. Entonces ahora he dejado un poquito las actuaciones en directo de la música para dedicarme más a los recitales, pero sigo componiendo para una editorial que no hace libros, pero hace discos, ¿no? Entonces ahí. Y ahora estoy preparando un single para una chavalita de Madrid que canta soul y estamos a ver si la lanzamos. Y luego, respecto al libro, pues el libro lo puedes encontrar en cualquier librería física por encargo. Eso lo pides y en 2 días lo tienes. Pero yo creo que la mejor opción es que lo compren a través de la web de la editorial Amarante, que es muy simple, editorialamarante.es, porque por el mismo precio, a la vez se van a descargar gratis el audiolibro con un poema inédito. Y entonces, bueno, pues oye, por el mismo precio, descargarte también la versión en audiolibro, y es que solo la vas a poder descargar a través de la web de la editorial. En las librerías no tienen esa oferta. Entonces es un detalle a la gente que me sigue, ¿no? Pues nada, genial, que todo el mundo opte por ello, porque yo creo que es un plus, bueno, no se van a arrepentir seguro. Pues nada, nos toca ya despedir, darte muchas gracias por este tiempo que nos has dado y por abrir un poco tu enfoque romántico de la poesía y de la vida. Y bueno, agradecértelo mucho y nada, vamos a despedir con ese poema de Alfiles de la Esperanza, y que yo creo que es la mejor forma de cerrar, ¿no te parece? Sí, yo agradecértelo mucho, porque sé que tienes, que sepan los oyentes que tienes un trabajo arduo detrás cada vez que haces una entrevista, los libros y luego la sensibilidad que tienes para interpretar al momento en la conversación con los artistas, y eso yo te lo agradezco porque en un entrevistador es fundamental y además hace sentir a los artistas genial cuando hablan. Bueno, pues eso es importante. Venga, pues entonces, para llenar de esperanza, que de eso trata este libro, llenar de esperanza a toda bonita audiencia, vamos con Alfiles de la Esperanza. Dice así: el sol camina ya mortecino hacia una nueva luna. Es el tiempo donde las almas florecen coloradas y los girasoles se encorvan por el peso de la niebla rendida. En el cielo, allí, cada día, es donde dejo huérfanos mis deseos. Pero con esa luz tardía, entre la bruma de ese río de lava donde se funden mis dos realidades, se traslucen los alfiles de la esperanza que guardan mi corazón. Genial, precioso. Gracias. Además eso, mucho optimismo que transmite. Pues nada, aquí lo dejamos, Juan. Invitar a todos a escuchar tu programa Los Seres Románticos, que es los lunes a las 6 de la tarde, aquí en Onda Terral. Muy amable, sí. Invitar también a que escuchen ahora a nuestro compañero de Contigo en la Noche, que ahora dentro de un ratito a las 9:30, y toda la programación de Onda Terral. Y nada, os esperamos por nuestra parte el próximo martes, también a las 7 de la tarde, y en la redifusión del sábado a las 8, y luego en los podcasts si no habéis tenido tiempo de escucharnos. Así que nada, un saludo a toda la audiencia y bueno, nos seguimos escuchando. Hasta pronto. Hasta pronto.